la sesión. Sí, todos están de acuerdo. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Se escucha y se ve. Se escucha medio cortado, pero sí se ve. Ok, y es que falla mucho el internet. La internet. Bueno, entonces ahí ven la presentación. ¿Se escucha mejor? Ya, profe, un poquillo mejor. Ok, bueno. Entonces, pues vamos a continuar con el curso de tribología. Estamos ya en la unidad 4. Aquí les corrijo. Unidad 4. ¿Quién va a entrar? Ya no se ve. Lubricación. Es la penúltima unidad. Hay otra unidad que se refiere a las pruebas en los aceites que se hacen para utilizar los equipos de lubricación. Y eso ya sería al final del curso, la mayor parte de lo que resta del cuatrimestre. En cuanto a lubricación, pues es la esencia de este curso, la unidad 4, y el objetivo pues es lubricar sistemas tribológicos que ya hemos visto, que los famosos pares, ¿no? Los pares de que se hablaba en las primeras unidades. Creo que en la primera unidad o en la segunda es donde empezamos a hablar de los sistemas tribológicos, y el par, por ejemplo, pues 2 engranes es un par tribológico. Otro par, ¿cuál sería otro par tribológico? A ver, que alguien que nos aporte algo, que nos ilustre. ¿Qué sería otro sistema o par tribológico? ¿Cuál podría ser? O sea, los engranes, un par de engranes puede ser. ¿Cuál otro sería? A ver, vamos aquí con la lista. Arturo Morales. ¿Sí escucha? Un poco distorsionado, profe. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, sí te escucho. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Sí, ¿qué sería un ejemplo de un par tribológico de lo que vimos en las unidades pasadas? Por ejemplo, el par de engranes, ¿no? Ese es un par tribológico. Otro ejemplo, otra aplicación. ¿Cuál podría ser? Como los embragues. Me lo ganó. Sí, el de los embragues le iba a decir. Otro más. Hay muchos. Están en las máquinas, ¿no? En las máquinas se encuentran todos esos mecanismos. Son partes de mecanismos. ¿Cuál podría Bujes. ser? Los bujes. Se aceitan los bujes. Se engrasan. O sea, se tienen que aceitar, ¿no? Para que sea un par tribológico, porque se refiere a lubricación. Por ejemplo, las bielas. Las bielas pues son un par tribológico. Las catarinas. Otro, como que se va como que de repente se va la señal. Y los rodamientos también es otro par tribológico. Y pues entre otros, ¿no? Bueno, entonces aquí esta unidad pues es
Es el objetivo, lubricar esos sistemas tribológicos para la reducción del desgaste que ya vimos en la unidad anterior, en la 3. De hecho, de eso se trató, de los tipos de desgaste que hay, entre otros, pues el abrasivo, el de contacto, cavitación, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de desgastes que sufren las partes mecánicas. Y pues aquí vamos a seleccionar también los tipos de lubricantes que hay. Generalmente son aceites o grasas. Y pues es a grandes rasgos lo que se ve en la unidad. Es importante esto del objetivo porque pues es hacia donde va la unidad, ¿no? Los conocimientos que se quieren adquirir. Sobre todo en esta parte del mantenimiento, sí es muy importante la lubricación. Una máquina adecuadamente lubricada, pues va a sufrir daños muy importantes que a la larga les va a afectar, ¿no? El, el rendimiento del equipo. Bueno, aquí vamos a ver unas imágenes. Es que voy a hacerlo más grande. Ustedes me dicen si lo ven, si se ve bien. Es una pantalla, un pantallazo, como decía un maestro. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar de lubricación. Aquí está, por ejemplo, un sistema que se está lubricando. Este es un baño que se le da al par tribológico. Y hay equipos que se utilizan para eso. Bueno, ¿qué tiene que ver la lubricación en el mantenimiento? Esto también lo hablamos en la primera unidad. Y hay un estadístico muy interesante de lo que sucede, por ejemplo, en rodamientos. ¿Por qué se ha hablado mucho de rodamientos? Porque pues es uno de los pares de las máquinas. Es una parte muy importante. Sirve pues para estabilizar los ejes y darles rotación para que se muevan los ejes. Y entonces cuando fallan los rodamientos, pues todo pasa, ¿no? Una y esto genera un paro en la producción. Entonces es algo que se debe cuidar mucho, esto de los rodamientos. Es una de las partes trascendentales en el mantenimiento, estar al cuidado de que los rodamientos estén en buen estado. Entonces hay un estadístico enfocado en los rodamientos que habla que cuando la lubricación es inadecuada o escasa, el 36% de los fallos en los rodamientos serían por esta causa, por la falta de lubricación o una lubricación inadecuada. O sea, es un porcentaje importante. Por ejemplo, para la fatiga, aquí está en la parte de azul, es el 30%. Recordando que la fatiga es cuando, por ejemplo, cuando dos engranes están trabajando en una máquina, está choque con diente y eso es continuo o en forma de ciclo. Eso es una carga por fatiga, o puede haber fatiga, ¿no? Debido a que representa una carga continua. Y también cuando hay un montaje inadecuado del rodamiento, las fallas ocurren en un 16%.
cuando es por contaminación, es decir, cuando el rodamiento está expuesto al medio ambiente donde hay partículas en suspensión, por ejemplo, polvo, demasiado polvo. Ya vimos que ese polvo pues se aloja en el rodamiento, se va a pegar y hay un desgaste por abrasión, es un abrasivo ahí y va a fallar el rodamiento, ¿no? Entonces, esto es un estadístico, ¿no? Esto se han hecho estudios muy interesantes donde se obtienen estas gráficas de pastel y se ve la importancia que tiene la ubicación adecuada, ¿no? Esto si lo traslada a los números, a la producción, pues son pérdidas millones. No hay una lubricación adecuada. Bueno, entonces, hablando de los rodamientos, ¿por qué se deben de lubricar los rodamientos? ¿Cuál es la razón? Bueno, los rodamientos, cuando se lubrican, forman una película y esa película evita que haya el contacto metal con metal, porque si recordamos, un rodamiento es, por ejemplo, son de bola, es como un balín, están alojados por medio de una jaula, que es como un compartimiento, y ahí están sobre unas pistas en forma de aro. Aquí se ve solo una sección. Entonces, ese balín o esa bola, cuando tiene contacto con la pista, va a haber fricción, va a haber una fricción muy importante. Entonces, voy a cerrar esto. Entonces, esa fricción pues va a generar calor y va a haber desgaste y el rodamiento se va a dañar. En poco tiempo se va a dañar. Entonces, esa es la razón por la cual se debe lubricar o debe haber una película entre los metales. En este caso, el rodamiento y la pista. Esa es la razón principal. Evitar la fricción. Bueno, cuando hay una adecuada lubricación, pueden ser bolas, pero también hay cilindros, hay rodamientos de cilindros también. Y esa película de lubricante hace que esto flote y no haya contacto. Eso es cuando está adecuadamente hecha la lubricación. Vamos a avanzar acá. Bueno, y aquí pues está la imagen donde se ve cuando está aplicada la película de lubricante y reduce la fricción y por lo tanto evita el desgaste, ¿no? O sea, está bañada la bola o la esfera, está bañada en lubricante, evitando el calor. La fricción es el calor, ¿no? Es el rozamiento que hay entre dos metales. Eso forma o genera un calor muy importante. Esto se empieza a calentar. Y ustedes saben que los metales cuando se calientan se dilatan, se expanden. Y lo que empieza a suceder es que se van a deformar, empiezan a pegarse a las pistas y se empiezan a doblar. Y ya la parte del eje va a empezar a pegar con las pistas. Y empieza a perder, el primer síntoma ahí es la pérdida de potencia pues de la máquina, ¿no? El eje ya no va a transmitir la misma potencia.
Bueno, y aquí pues se ve que con el lubricante separa las superficies, también protege contra la corrosión, este mismo lubricante. La corrosión pues es la oxidación. Entonces esa capa protectora o película ayuda a evitar la oxidación también. Es una protección. Y también las partículas en suspensión, lo que hay ahí en el aire alrededor del rodamiento de la máquina. Pues ustedes saben que en las fábricas o talleres o naves industriales, pues dependiendo de lo que se produzca, hay partículas en suspensión y estas pues, se van a tender a alojar en el lubricante. Cuando es adecuado la lubricación, pues van a quedar atrapadas en esa película. Pero cuando es insuficiente la lubricación, es lo que vamos a ver un poco más adelante, pues no ayuda esa capa y se van a atacar al metal y lo van a empezar a dañar. Ese es otro punto importante. Bueno, ¿qué tipo de lubricantes se usan en los rodamientos? Bueno, pues hay dos tipos de lubricantes que son el aceite y la grasa. En los rodamientos en particular se usan grasas. Aquí se ve la imagen, cómo están siendo engrasados los rodamientos. Vamos acá a avanzarle un poco más. Creo que ahí se va un poco la imagen. Ya regresó la imagen. De repente se nos va la imagen. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la grasa y el aceite? La grasa pues tiene que ver con la viscosidad. ¿Se acuerdan lo que es la viscosidad? ¿Alguien nos puede decir de lo que se acuerde con la viscosidad? ¿Qué es la viscosidad? ¿Cómo se define la viscosidad o qué es? ¿Cómo entendemos qué es la viscosidad? A ver, Cristian Tonatiu, ¿me acuerda lo que es la viscosidad? Sí, maestro. ¿Sí está Cristian? Nada es que como que lo escucho ¿Sí? medio lagueado, ¿Corta? ¿Se va? no le entiendo muy bien. ¿Se va el sonido? Sí, te decía que recuerdas el concepto de viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? ¿Sí se escuchó? Sí, maestro, pero no recuerdo, no lo recuerdo. Un líquido que es muy delgado, por ejemplo, ¿qué será? Bueno, la mermelada, por ejemplo, ¿no? La mermelada es espesa, ¿no? O la cajeta. Son espesas, ¿no? Muy espesas. Se mueven lentamente. Si nosotros derramamos cajeta en una mesa, por ejemplo, pues se va a esparcir, pero muy, muy lentamente. Y si hacemos lo mismo con un líquido, un refresco o agua, se va a mover el líquido muy rápido, ¿no? Se derrama por la superficie de forma muy, muy rápida, con una gran velocidad, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la viscosidad. De hecho, esa es la definición, el grado de velocidad con que se mueve un fluido, ¿no? Entonces, entre menos se mueva, es más viscoso,
y al revés, ¿no? Tiene una viscosidad más grande cuando se mueve más lento, ¿no? Y eso es porque sus moléculas están más unidas unas con otras, ¿no? Eso se refiere a la viscosidad, ¿no? Es la magnitud con la que se mueve un fluido. Los fluidos sabemos que son pues los líquidos y los sólidos, y aunque hay otro tipo de fluido que se le llama, o es un concepto que se le llama estado pastoso, que es una combinación entre estos dos. Ese estado pastoso, por ejemplo, la miel es un fluido muy viscoso y se mueve muy lentamente. Esa es la diferencia. Hay una resistencia ahí al movimiento, ¿no? O sea, el fluido tiende a oponerse, a moverse, o se mueve muy lento, ¿no? Esa sería la viscosidad. Y eso es debido a su densidad. O sea, la densidad es la... Ahí se fue otra vez. Se fue también. Decía que la grasa, hablando de lubricantes, pues es más viscosa que el aceite. El aceite se mueve más rápido. Si lo vemos de esa forma, a lo mejor por la velocidad, que es otro de los conceptos que se manejan en viscosidad. Cuando se mueve más rápido, pues es menos viscoso, y cuando se mueve más lento es más viscoso. Sería un parámetro para diferenciar uno y otro. Bueno, entonces hablando de grasas y de aceites, la grasa pues es más consistente, o sea, es más denso, lo que mencionaba hace rato, está más unida a sus moléculas, y es lo que lo hace más consistente, y es más fácil de operar una grasa, porque se contiene mejor la grasa que el aceite, ¿no? El aceite pues se expande por su misma naturaleza. Además, la grasa, cuando hay partículas en el medio ambiente, partículas en suspensión, ese aceite, esa grasa va a ser como un colchón, o algo que los va a contener, van a alojarse en la grasa. Por eso es importante engrasar bien un rodamiento, para que contenga toda esa contaminación o moléculas, o, o partículas más bien, o moléculas, partículas, pueda contener toda el rodamiento. Esa es la razón por la cual se engrasan los rodamientos. En el caso del aceite, eh, es más delgado el aceite, ¿no? Es una viscosidad mucho más baja que la grasa. Bueno, aquí hay una definición de la grasa. Dice que es un aceite espeso, es pesado, o eh, pues sí, aunque también conocemos aceites muy gruesos. En las máquinas también se manejan aceites muy gruesos. No se compara de ninguna manera con una grasa. Una grasa es algo muy denso en comparación con un aceite. El aceite es muy líquido.
Una grasa, ¿de qué se compone? O sea, hay grasas, pues las grasas industriales, por ejemplo, están hechas a base de aceite y es la base, ¿no? La base de la grasa es un aceite. Y hay otro compuesto, la grasa, ¿no? Y conforman la grasa. A la grasa, sobre todo para que forme una consistencia, para que sea más sólida, digamos, ¿no? Porque si no quedaría muy delgada, y el objetivo de la grasa es que sea gruesa, espesa, por lo que mencionamos anteriormente. Esa es precisamente la consistencia de la grasa, es el grado de rigidez, es dura, es muy dura la grasa. Entonces, también algo importante aquí en esta imagen de la derecha, de frente del computador a la derecha, la grasa atrapa el rodamiento, ¿no? Lo baña. Bueno, esto de la consistencia habla de alta y de baja. Se refiere a que consistente va a tender a ser delgada, casi convirtiéndose como un aceite, y entonces se tiende a derramar como un aceite. Por eso tiene que ser algo pues muy grueso, ¿no? Una grasa de grueso, su poco movimiento, para que quede alojada, en este caso, en los aros, o en las pistas. Acuérdense que el rodamiento está dentro de un aro formado por dos pistas. Ahí se aloja el balín. Entonces, esa grasa debe estar alojada ahí, atrapada ahí. Si no es muy consistente, pues va a tender a fluir y se va a salir, se va a vaciar. Y entonces, pues la lubricación ya no es efectiva y vamos a tener problemas de falta de lubricación. Eso es lo que se mencionaba al inicio. Bueno, la lubricación con aceite, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lubricar con aceite y lubricar con grasa? Acá atrás ya lo decíamos. Bueno, era más atrás. Me voy a regresar. Tiene que ver con, sobre todo, atraparlas por acá atrás. Bueno, también tiene que ver el precio, ¿no? Fácil de utilizar, además el costo tiene que ver. Y atrapar las partículas que contaminan la superficie de los rodamientos, pero eso es para la grasa. Pero entonces, ¿cuándo usa el aceite? Vamos para acá. Aquí está el aceite. El aceite se usa cuando hay, sobre todo, velocidades muy altas. Estamos hablando de velocidades de revoluciones por minuto. Cuando hay un reductor de velocidad, un reductor de velocidad es un equipo formado por una transmisión de engranes, y lo que se trata es de generar un
mucho par. El par, pues es que lo hace mover una pieza. Por ejemplo, el reductor los en una caja, la primera velocidad, el vehículo, y que se mueva. Esa es la finalidad de la primera velocidad y consiste en un reductor de velocidad. O sea, lo que necesitamos ahí es mover toda la masa. Muy grande, es como una palanca, ¿no? Cuando necesitamos una palanca muy grande, es para mover algo muy pesado. Ese es un reductor de velocidad. Y entonces la velocidad ahí es muy poca. Las revoluciones por minuto son muy pocas. Ahí es donde se utilizaría la grasa. Estamos requiriendo velocidades muy altas. El mismo para arriba, pues son velocidades con muchas revoluciones por minuto. Ahí se tiene que utilizar aceite. En temperaturas altas. Esos aceites están al mercado. Bueno, pues hay minerales, los sintéticos, la mayor parte son minerales, que son en todas las aplicaciones que podemos ver o utilizar. Casi en todas las máquinas vamos a encontrar los aceites minerales, los más comerciales y también por el costo, ¿no? Sobre todo aquí tiene que ver el costo. Es algo que en ingeniería tenemos que considerar siempre el costo. Ese es uno de los puntos importantes. Ustedes dirán, pero pues si no somos economistas, ni contadores, ni administradores. Bueno, aparentemente no, pero un ingeniero es administrador. Para ustedes, para hacer un programa de mantenimiento, ¿cuáles serían los componentes de un plan de mantenimiento? A ver, alguien que nos ayude en eso. ¿Qué necesita un plan de mantenimiento? ¿Qué requerimos? Alguien que se acuerde de sus clases de mantenimiento. Los primeros cuatrimestres. ¿Qué se Profe, necesita? se le corta muy feo. Ahora sí. A ver, me voy a acercar. ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí, profe. Y ahora sí, profe. Ahora sí. Ajá. A ver, entonces, ¿cuál sería un plan de mantenimiento? A ver, usted mero. ¿Cómo haríamos un plan de mantenimiento? Pues para hacer un plan de mantenimiento tendríamos que revisar los equipos que tengamos en la planta, de que cuáles son sus fallas más comunes, dónde puede lubricarse, los paros de emergencia, que los circuitos estén bien, que tenga salidas de emergencia. A ver, pero primero, en forma general, ¿no? En forma general, cualquier plan. ¿Qué necesitamos? ¿Qué elementos necesitaríamos? Primero, las actividades, ¿no? Las actividades que debe llevar el plan de mantenimiento, ¿no? En las actividades, pues son mucho de lo que mencionas, ¿no? O sea, que serían, bueno, basados principalmente en tres actividades, ¿no? El mantenimiento, hablando del mantenimiento preventivo, que son, ¿cuáles son esas tres?
líneas principales que debe tener un plan de mantenimiento preventivo. Una de esas es lubricación, es lo que estamos viendo aquí. ¿Cuáles serían las otras dos que debe tener un plan de mantenimiento en cuanto a actividades? O sea, sería una lubricación. Conexiones, ¿Otra? ¿Cuál? las conexiones, Conexiones. ya sean Pues por eléctricas, ya acá. sea neumática. mm, Eso serían parte de las actividades. Son como líneas que debe uno seguir. Mira, una es lubricación, la otra es ajuste. Ajuste, pues es pues todo lo que está roto o flojo o que no está, eso se le llama ajuste. Una claveja que no está bien, que le falta algo o este o la instalación eléctrica, los contactores no están conectados. Eso es el ajuste. Una perilla que no funciona, eso se refiere al ajuste. O una banda que hay que colocar bien, que hay que tensar. Eso se refiere a ajuste. Lubricación, pues es lo que hablamos ahorita. ¿Y cuál sería el otro punto de un plan de mantenimiento? Falta uno. Y eso es importante. Ustedes cuando utilizan una máquina, por ejemplo un torno, ¿qué es lo primero que se... ¿Cuál debería de ser la primera actividad antes de usar un torno? Digamos que el torno prende, ¿no? Prende adecuadamente. ¿Cuál sería? Se le ¿O lo cortó de usamos nuevo, así? profe. Así como lo... ¿Se cortó? Ahora. Sí, sí, escucha. Entonces que tendríamos que usar un torno o una máquina. Que deberíamos. O llegamos, usamos el torno así como lo encontramos. No tendríamos que hacer algo. Revisar que todo esté bien, que no haya, que por decir, Pero ya para tenga operarlo. nivel de Bueno, aceite. sí. Eso sería el ajuste. Eso que mencionas sería el ajuste. Pero hay otra cosa más. Sí, el ajuste ahí entra de la revisión La de la limpieza. energía, la limpieza, exactamente, la limpieza. Entonces son tres, limpieza, ajuste y lubricación. Eso lo debe tener un plan de mantenimiento y eso queda dentro de o sea, como parte de las actividades y ahí se desarrolla, ¿no? Y es lo que decía su compañero, de revisar los equipos, revisar todos los componentes, etcétera. Eso sería parte de las actividades. ¿Qué otro componente debe tener el plan de mantenimiento? ¿Qué otra parte? O sea, ya estamos con actividades. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otra componente? Revisar que no vayan a utilizar la máquina mientras hacemos el preventivo. Eso serían parte de las actividades. ¿Cómo vamos a hacer el mantenimiento? ¿Qué necesitamos para hacer el mantenimiento? Un presupuesto también, profe. ¿Mande? ¿Se cortó? Un presupuesto. Dinero, recursos, ¿qué más?
las herramientas con las que vamos a hacer el O sea, trabajo, el preventivo. herramientas y ¿qué más? Falta ahí algo. O sea, son actividades, recursos, que entra pues la parte económica, el dinero, herramientas, y faltan dos. Solamente con puras herramientas hacemos mantenimiento. Pues también pues, ¿Qué más nuestro equipo de necesitamos? seguridad, guantes, Pues sí, ¿y qué más? Aparte de eso, materiales. Mantenimiento. Y eso va desde stop, aceites, ¿qué más? Reemplazos de piezas, etcétera, ¿no? Eso va en la planeación. Porque pues sí necesitamos herramientas, pero ¿cómo vamos a hacer el mantenimiento? Pues necesitamos los materiales. Y una última, pues sería las personas, ¿no? El capital humano. Porque el mantenimiento, pues se tiene que planear con cuántas personas se va a hacer. Si va a ser una, dos o más personas para hacer las actividades de mantenimiento. O sea, no es nada más decir, pues voy a meter una cuadrilla de trabajadores para hacer un mantenimiento, ¿no? Para abrir una máquina, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que saber o hay que planear cuántas personas van a hacer mantenimiento, porque es un gasto, ¿no? Ahí entra el recurso económico. Es un gasto por hora por cada persona que va a trabajar en el mantenimiento. Todo eso lo hacen los ingenieros. Eso le toca al ingeniero, le toca planear todo eso. Y es la parte administrativa de la ingeniería. Entonces, por eso aquí, cuando se habla de estos aceites, entre cuánto decidimos entre los minerales y los sintéticos, pues el costo es mucho menor que uno sintético, y eso es parte de la planeación del, del mantenimiento. Ahí entraría. Y también hay naturales que pues ya no se usan tanto. Antes sí se usaban mucho, pero pues ya no, ya están en desuso. Bueno, aquí está el concepto de viscosidad que decíamos tanto. La viscosidad, por ejemplo, aquí está la comparación entre el agua con una baja viscosidad porque es, es un líquido, y la miel, o para decirlo de otra manera, más espeso, más grueso, etcétera, ¿no? Hay muchos términos que se pueden utilizar para relacionar la viscosidad. Bueno, entonces esta unidad de eso se va a tratar de la lubricación. Vamos a ver tipos de lubricación. Ahorita nomás fue como una introducción y otros conceptos, cómo hacer máquinas, los equipos que se usan para lubricar. Hay equipos especiales, sobre todo cuando las máquinas son máquinas industriales. Se usan para lubricar y llevan algunas técnicas para hacer esto. Entonces todo esto pues va relacionado y sería parte de lo que veríamos. Y pues ya terminamos la unidad 3. Hay que ponerse al día los que no estén, porque de los trabajos que he revisado de la unidad 3 pues son muy poquitos. Casi nadie ha entregado sus actividades. Y creo que se cortó un momento. Y entonces les decía, necesitamos pues revisar ya la unidad 3 para calificarla. Pues para que se pongan al día en esas actividades, porque ya se están juntando, ya van 3 y ya vamos por la cuarta. Entonces se les van a juntar todas estas actividades
y pues ya no van a alcanzar a hacerlas. Entonces, pues de aquí al lunes, ¿no? Los que les falten, entregar actividades de la unidad 3 para que lo hagan, ¿no? El lunes próximo suben sus actividades pendientes. No sé si hay alguna pregunta de esto, algún comentario. ¿No? Profe, yo tengo una duda, Sí, porque una de sus dígame. actividades dice que es para hoy, pero pero en el tiempo dice que tengo 6 días, que es de la unidad 4, creo. No, de la unidad 3, es de la 3. La que era para hoy, pues para hoy, es de la unidad 3. Es la, creo que sí, la segunda actividad. O tarea integradora, no me acuerdo. Pero sería para hoy. La otra, la otra actividad es para la otra semana. Como ahí dice 22, y en el del tiempo que tenemos dice en 6 días, y ¿El del fue lo que ya no tiempo? entendí. No, pues lo que diga ahí en la fecha, esa es. Lo que diga en el letrerito. O sea, ahí donde dice la descripción de la actividad, ahí está la fecha y eso es esa es la buena, la que diga ahí. Es cuando se debe entregar. Sale, Bueno, profe, pues vamos a gracias. dejarla aquí. Vamos a dejar aquí la clase y nos vemos el lunes antes de que empiecen sus otras clases.